Dale. Buenas tardes. En esta ocasión entonces estamos con la unidad 6 de fijación de precios dentro de las unidades y que es uno de los temas que van a necesitar para el avance del proyecto de inversión que están realizando y que tienen que entregar. De paso va un aviso parroquial el lunes 28 de septiembre, o sea, posterior a la Semana del Estudiante. De paso va una visita. Bueno, ahora sí, ahí está Gustavo. Yo me encargo de esto. ¿Se acuerdan? Siempre esto es como el organizador, ¿no? Partiendo de este objetivo a maximizar, que era el valor de la firma, como sumatoria descontada de un flujo de beneficios. Y obviamente los beneficios son un concepto residual entre el ingreso total y el costo total. En este análisis, que es lo que le decía Silvia, que es en lo que concluye el estudio de mercado, tenemos que arribar a algún tipo de cuantificación del ingreso total. Y el ingreso total, si bien lo pensamos siempre en términos de empresa monoproducto, esto es extensible a todos los productos que produce la empresa. Y el ingreso total surge de un producto entre precio por cantidad, esa vieja formulita, precio por cantidad. Y ya veíamos que la fluctuación del precio por cantidad dependía básicamente, dicho de otra manera, de dos mercados, del mercado consumidor y del mercado competidor. La parte del mercado consumidor veíamos cómo terminaban yendo a buscar los bienes a las empresas, los consumidores, en función de esos precios, de la renta, del precio de otros bienes. Y también ahora tenemos que ver las empresas que reciben ese dato de los consumidores, qué pueden hacer, cómo pueden manipular el precio, y eso va a depender insoslayablemente del poder de mercado que tengan. Entonces, si nos paramos en la teoría microeconómica pura, ya lo vimos, sabíamos que, digamos, tomamos una estratificación, una clasificación en 4 tipos de mercados y vemos que el objetivo a alcanzar por las empresas, según el mercado que estén, tiene que ver con esto. Dale, Silvia. Entonces vemos que acá tenemos lo que habíamos visto en la unidad anterior, ¿no? En competencia perfecta sabemos que el costo marginal se tiene que igualar al precio, que obviamente solamente en este caso es sinónimo de ingreso marginal, pero la empresa tiene un rol totalmente pasivo. Es tomadora de precio porque tiene que remitir al precio que le da el mercado. Tomadora de precio, o dicho de otra manera, que por ahí se entiende mejor, precio aceptante. No le queda otra que aceptar el precio. En cambio, la figura opuesta es el monopolio, porque el monopolio es creador del precio. En tanto lo dejen, en tanto no haya regulaciones del Estado, eso lo vamos a ver cuando veamos las fallas del mercado, el monopolio va a tratar de situarse en la condición de optimización típica o de maximización típica. Costo marginal igual a ingreso marginal. Y tenemos, por último, la figura del oligopolio, que ahí va a buscar el mismo objetivo. Obviamente es la condición de maximización para todos los mercados, pero va a estar en continua dependencia de los equilibrios que vayan logrando las otras empresas. O sea, acá hay una interacción. La característica típica es la interdependencia, ¿no? Por eso acá se pone involucra más de un agente, siempre involucra más de una empresa. Y después, obviamente, en casos colusivos, tenemos la similitud del oligopolio con el monopolio, ¿no? Esto es un poco lo que nos muestra la teoría
microeconómica. ¿Se acuerdan? Nosotros necesitamos saber qué pasa con la teoría microeconómica. Pero después, de alguna manera, no de alguna manera, nos chocamos con la realidad. Esto está muy lindo, pero es difícil de calcular, sobre todo por los productos uno a uno. Entonces, tenemos que pasar a la fijación de precios, ya se parece más a la estimación. Y en realidad se puede hablar mucho, después vamos a ver muchas variantes, pero la fórmula que tienen los empresarios en la cabeza es tratar de cuantificar de la mejor manera posible los costos, en este caso ahí vemos costos medios total, y a eso agregarle un porcentaje de remarcación, un porcentaje de ganancia, ¿sí? Que es lo que se llama markup. Entonces, el precio conceptualmente surge de, en la estimación, en el día a día, en la toma de decisiones del empresario, asignarle un porcentaje de incremento a sus costos, ¿no? O sea que esta M no es otra cosa que un porcentaje, ¿sí? Es la diferencia, ¿no?, entre el precio y el costo marginal dividida el costo marginal. Hay algunos que lo calculan con el precio, pero requiere otra explicación adicional, ¿no? O sea, tengo 10 de costo, quiero remarcar con el 20%, el precio obviamente va a ser 12, ¿no? Y acá vemos 12 menos 10 sobre 10 me da el 20%. Lo dije muy rápido, pero bueno, vayan jugando con la pausa. Y también, obviamente, esto es lo que siempre se da en teoría, que es más aséptica, que es más abstracta, con los modelos ya aplicativos, dicen, bueno, esto tiene una gran ventaja. Esto es que requiere menos información que la que necesitaríamos para trabajar desde el marginalismo, ¿no? Obviamente es más fácil manejarse en los promedios que en los conceptos marginales o de la última unidad. Obviamente, al requerir menor información, también otorga una facilidad de cálculo, ¿no? Pero ustedes también tuvieron en contabilidad de costos que el cálculo es fácil en tanto y en cuanto lleguemos a cálculos muy precisos, o lo más preciso posible, de los costos. Nosotros ya vimos que los costos, una cosa es tener la ecuación de costo y otra cosa es pasar a la estimación. Veíamos, ustedes también, ya les digo, lo vieron en contabilidad de costos. Obviamente, el markup, fíjense, esto vale muchísimo para nuestros días, tiene una aplicabilidad muy eficiente o muy aceitada cuando existe estabilidad de precios. Es decir, cuando no hay grandes variaciones de costo, porque si no tenemos que estar recalculando todo el tiempo. Por más que fijemos un porcentaje de remarcación, las fluctuaciones en los costos nos va a generar turbulencia en la toma de decisiones. Fíjense lo que está pasando hoy en día. Las empresas ya no saben con qué markup trabajar, ¿no? Hoy acabo de venir al supermercado y pude comprobarlo fehacientemente. Y luego, obviamente, permite de alguna manera retórica. Claro. Dale, ¿cómo estás? No, esto también es un tema opinable, ¿no? Me subieron los costos, no me queda otra que subirte los precios. O sea, cuando sabemos que desde el punto de vista operacional, si suben los costos, en algún caso también pueden bajar su margen de ganancia. O sea, no necesariamente la suba o sea, se da como que el margen de ganancia o el markup
sea un cálculo fijo, que sabemos que eso es una política más de empresa. Por eso, tal vez la fijación de precios sea una de las cuestiones de política empresarial más de mayor sensibilidad en la toma de decisiones y obviamente de mayores repercusiones. También se la critica, si vamos a la pureza de la teoría microeconómica, que se basa más en los costos históricos, ¿no?, que en el criterio esto de estar teniendo en cuenta todo el tiempo los costos de oportunidad, ¿no? Entonces esto es difícil, ¿se acuerdan? Siempre era difícil inyectar en el concepto de este costo medio total la dualidad de costos contables y de costos implícitos para terminar configurando los costos económicos. Después, bueno, esto era lo mismo que se planteó antes, que la cuestión de que se apoya más en los promedios que en lo que pasó con la última unidad, pero operativamente es una cuestión, es la única manera de trabajar con algo manejable todo el tiempo. Y otra cuestión, que esto puede ser, es que si lo planteamos así, no solo estamos congelando la estabilidad de precio, sino estamos congelando las acciones de la competencia. Es decir, acá presuponemos que podemos quedarnos tranquilos con nuestro markup y no va a existir reacciones de la competencia cuando sabemos que eso efectivamente, se produce, ¿no? Por supuesto, vamos a tener mayor margen para mantenernos con nuestros markups o con nuestras políticas, en tanto y en cuanto nos encontremos o nuestros bienes tengan elasticidad más inelástica, ¿no? O sea, la discrecionalidad sobre el markup tiene de alguna manera una relación inversa con la elasticidad, ¿no? A más inelasticidad, más discrecionalidad. A menos elasticidad o más elasticidad, menos discrecionalidad, menos capacidad de aplicar lo que se nos ocurra con el markup, ¿no? con esta M, ¿no? Pero bueno, este es de alguna manera el método operativamente, ustedes en el proyecto de inversión, es un poco el que van a tener que aplicar. Y después acordémonos que lo podemos refinar, fíjense, con la última parte, tratando de distinguir los mercados o segmentar los mercados según distintos tipos de elasticidad. Entonces, esto es lo que tendríamos que aplicar, lo que nos da la economía de la empresa. Por supuesto, tomando como base, no desconociendo, lo que nos dijo la teoría económica. Entonces, ahora vemos que si nosotros tenemos poder de mercado, o sea, nosotros para fijar precios de la manera más rentable posible, es decir, fijar precios tratando de que confluyan el ingreso marginal y el costo marginal, necesitamos dos factores. Uno, principalísimo, es el poder de mercado, ¿no? O sea, si estamos en un contexto extremadamente competitivo, no tenemos poder para fijar precios. Y el segundo es lo que venimos anticipando, tratar de conocer, digamos, esta variable que es la elasticidad, que nos permite ver qué margen de discrecionalidad tenemos en cada distinto sector del mercado que nos querramos mover. Y desde el punto de vista matemático y obviamente conceptual, podemos comprobar que, o podemos vincular, que sabiendo la elasticidad,
Por eso los estudios de mercado muchas veces apuntan no solo a ver los precios en términos de cuestiones cuantitativas, sino la elasticidad, que no es otra cosa que los precios desde un enfoque comparativo, desde un enfoque relativo, desde un enfoque porcentual. Entonces nosotros vemos que este es el concepto clave en tanto y en cuanto tengamos poder de mercado. Si nosotros vemos el equilibrio, para que tengamos el foco, uno de los puntos, una de las variables que tenemos que medir adecuadamente es el ingreso marginal. Si vemos el ingreso marginal, acá lo vemos planteado como derivada desde un punto de vista incremental, es la variación en el ingreso total en tanto haya habido una variación en la cantidad. ¿Sí? Es cuánto varió adicionalmente el ingreso total cuando hubo un cambio en la cantidad. Si recordamos, vemos que el ingreso total es el producto P por Q. Entonces, refinamos un poquito más la fórmula. Y acá vemos que podemos hacer propiedad distributiva, ¿no? Entonces sabemos cómo se aplicaba el producto de una derivada. Entonces, el producto de P por Q es P por delta Q sobre Q más Q por delta P sobre delta Q. ¿Se acuerdan? Era el primero por las variaciones del segundo más el segundo por la variación de precios sobre la cantidad. Cuando vemos esta fórmula, que parece que donde todavía no podemos visualizar la elasticidad, se hace un pequeño truco, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué pequeño truco? Si multiplicamos algo por un numerador y un denominador igual, es como multiplicarlo por 1. No alteramos para nada el factor. Entonces veíamos que acá en la tercera teníamos P por delta Q sobre delta Q. Ahí simplificamos. Y en el segundo, sabemos que no alteramos el resultado, multiplicamos por 1, que en este caso sería por P dividido P. Y acá ya estamos viendo la fórmula de elasticidad. Entonces, por pasaje de término, ¿no? Dejamos los conceptos incrementales de un lado, sacamos factor común, el precio, y nos queda en esta fórmula. Y acá vemos que está sacando factor común el precio, nos queda precio por 1 más, y este producto que no es otra cosa que la fórmula de elasticidad precio invertida, con lo cual la llevamos con los denominadores y los numeradores invertidos y nos queda la elasticidad dentro del denominador. Hay varias fórmulas, pero esta es la más clara, ¿no? La más entendible. Ya meternos a jugar matemáticamente con las otras es un poco más complejo, pero conceptualmente es exactamente lo mismo. Entonces, fíjense qué nos muestra esta fórmula celeste. Si nosotros dominamos este dato recontra clave, que es la elasticidad, cuando fijamos precio, si el dato es confiable, automáticamente ya tenemos el dato del ingreso marginal. ¿Y nos sirve para algo el dato del ingreso marginal? ¿Ese dato muere ahí? No. Nosotros vamos a buscar conceptualmente, y esto más desde la teoría microeconómica que desde la economía de la empresa, nosotros ¿qué ingreso marginal vamos a buscar? Alguno podrá decir el más alto, no me sirve si sé que es decreciente.
voy a buscar un ingreso marginal seguramente que sea positivo, que me indica que el ingreso total va subiendo. Pero ¿cuál es el ingreso marginal ideal? El ingreso marginal ideal es el que me permite la máxima ganancia, el máximo beneficio. Es el ingreso marginal que puedo, digamos, que sea equivalente al costo marginal y me sitúe en el famoso punto de equilibrio. Obviamente, el ingreso marginal depende más del mercado, del precio que voy poniendo yo y de la elasticidad que pueda leer del mercado. El costo marginal, obviamente, depende más de mis relaciones de producción. Así que fíjense lo poderoso que es el concepto de elasticidad. Conociendo elasticidad, voy haciendo prueba y error en la fijación de precios hasta encontrar un ingreso marginal igual al costo marginal. Acá queda expresado, digamos, matemáticamente la importancia estratégica de conocer esto, ¿no? Nosotros muchas veces no entendemos, y hemos hecho algunos estudios con Silvia, y todo el tiempo se están haciendo, no entendemos cómo en poblaciones similares, en algunos determinados productos son más baratos en un lado que en otro. Entonces uno dice, ¿qué está pasando acá? Las poblaciones son similares, los gustos y preferencias son similares, los niveles de ingresos son similares. ¿Dónde está el cambio? Y los cambios están muchas veces en qué nivel de tolerancia tiene la población, sobre todo a las subas de precio. Que en esto también hay una cuestión cultural, ¿no? Esto es nosotros siempre en Comodoro, de alguna manera, comparativamente, sufrimos precios mayores, no solo por cuestiones en términos absolutos, como en algún caso se invocó que eran ingresos más altos, sino por una cuestión de menos reacción a la suba de precio. Ergo, dejamos que la demanda sea más inelástica. Por eso vemos la importancia que tiene la elasticidad en el ingreso de las empresas. ¿Querés comentar algo, Silvia? No, esto, digamos, que ellos cuando estudien o armen su proyecto de inversión, la importancia de todo el análisis que hagan de la elasticidad precio de la demanda del producto o del servicio en particular, ¿no? Donde van a tener que tratar de determinar si ese bien es elástico, es inelástico, y justificarlo, básicamente, digamos. Porque acá, más que el estudio de la elasticidad, lo que van a tener que hacer es justificar lo que están diciendo desde los conceptos teóricos de elasticidad-precio de la demanda. Y siempre recuerden, digamos, que esta fijación de precios hay que tener poder de mercado, como dijo Gustavo hace un ratito, o sea que si es un mercado perfectamente competitivo, uno es tomador de precio o precio aceptante, y por lo tanto no importa, digamos, el concepto de elasticidad, porque no puedo hacer fijación de precios. Y esto que está acá abajo, también recuérdenlo, especialmente en el momento aparte, fíjense, si quieren, con lo que dice Silvia, no se me había ocurrido, pero fíjense, jugando con el concepto de elasticidad. Disculpa, Silvia. No da ahí. Pero si el mercado fuera competitivo, ¿cómo sería la elasticidad? Infinito. Infinita. Acá, si ponemos un infinito en esta E, algo dividido infinito, ¿cuánto es? Cero. Cero. Y vamos a la igualdad, que el ingreso marginal es igual al precio. 1 más 0 es 0, P por 1 es P, debemos con la elasticidad en competencia perfecta, tiene un efecto, su estudio es totalmente innecesario, ¿no? La otra cosa, recuerden esto, digamos, ¿no? Porque esto, digamos, está bien, yo manipulo, o sea, yo puedo jugar a prueba y error con P, a esto lo conozco, digo, bien, juego acá, a esto lo conozco, o está estimado con cierta certeza, bien, voy obteniendo distintos ingresos marginales. La pregunta es, ¿hasta dónde pruebo y hago la prueba y error o juego con la fijación de precios? No es hasta el infinito.
¿sí? O sea, es hasta que logre esa situación en donde maximizo mis beneficios ya desde el punto de vista teórico. Pregunta que por ahí, digamos, en un final pareciera ser como cierta cuestión de tramposa en cierto sentido, pero no es tramposa, ¿no? Uno dice, mira, me entusiasmo, pongo 10, pongo 15, pongo 20, pongo 30, pongo 40, pongo 50, bueno, pero no, digamos, varío acá el precio conociendo la elasticidad hasta que logre esa igualación del punto de equilibrio. Ahora es como que ya la tenemos más clara la pregunta, o sea, ya le hemos descubierto la vuelta a esa pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde se manipula, hasta dónde juego con el precio y la elasticidad en la determinación de este ingreso marginal? ¿Hasta dónde me entusiasmo? No, hasta determinado. Por eso gran parte de los estudios de mercado, de esas investigaciones de mercado, obviamente, están interrelacionados para tratar de cuantificar la elasticidad, de determinar la elasticidad. Claro, que el otro día, ya que estamos haciendo, el otro día leía, ¿no?, la elasticidad con la importancia respecto a la fijación de precios y también a las políticas públicas, ¿no? Totalmente. Es decir, es muy importante, por ejemplo, conocer que las bebidas azucaradas son elásticas en la mayoría de los estudios que se han realizado, ¿no? Entonces, como una política impositiva que cobre un impuesto a las bebidas azucaradas lograría reducir el consumo y mejorar la salud en términos de consumir menos calorías vacías, porque lograría una disminución en el consumo de una mayor proporción, o sea que la elasticidad, que por ahí hasta pareciera ser un estudio, digamos, bueno, un estudio que uno diría es académico, es simplemente teórico, no. Tiene importancia para las empresas, bueno, también la política de fijación de precios o de precios máximos, porque va hacia los productos inelásticos. Y porque la elasticidad es un concepto muy importante que haría que si no los empresarios subieran los precios en demasía. O sea que es un concepto central. En un tema donde el análisis de la elasticidad puede tener casi efectos perversos con un poder de manipulación de precios, por ejemplo, pensémoslo, porque nosotros no estamos pensando, pero seguro hay grupos muy poderosos que lo están pensando, con la vacuna, ¿no? Fíjense ahí el concepto precio, elasticidad, obviamente ya sabemos que la elasticidad va a ser inexorablemente muy inelástica, y cómo jugar con eso en los distintos segmentos de mercado. Es un tema que seguro ya lo están estudiando, ¿no? Es un tema crucial, ¿no? Y fíjense lo que decía Silvia, que exige inexorablemente políticas públicas. Claro, que ahora existe también con el tema de las pruebas para saber si uno es COVID positivo o no, no lo que cuestan en el mercado, y bueno, porque también es altamente inelástico, porque me lo quiero hacer porque tengo que viajar, o se lo tienen que hacer los jugadores de fútbol, es decir, o lo vamos a tener que hacer cuando querramos irnos a algún lado, por ejemplo. O sea, también, claro, totalmente inelástico. Y no hay ninguna comprobación de costos. Exactamente. Bueno, o sea, bueno, y fíjense, esto también tiene que ver con algo que hablamos, y ustedes también tienen que pensarlo en términos de su proyecto de inversión. Hay una cuestión que es muy estudiada también en economía de la empresa, pero ustedes capaz lo vieron algo en la administración, en la parte de marketing, cuando se analiza el ciclo de vida de un producto, ¿no? O sea, cualquier producto tiene una etapa de introducción, de penetración en el mercado. Luego, si el producto es aceptado, tiene un periodo de crecimiento. Y luego tiene una consolidación que puede ser más larga, más corta. Acá juegan cuestiones como la obsolescencia, como los usos y costumbres, como los avances tecnológicos. Bueno, eso está enganchado con la obsolescencia también. Y esto también genera que en determinado momento el producto decline. O sea, esto nosotros si hacemos un análisis retrospectivo, vemos que como determinados productos dejaron de ser demandados o por lo menos masivamente demandados.
sea, esto ahora se me ocurre, por ejemplo, las canchas de pádel que en su momento habían proliferado y hoy quedan como un segmento marginal para algunos cuantos fanáticos. Ya pasó la moda total de esto, ¿no? Bueno, y hay otros tipos de actividades y sobre todo de productos que han sufrido este proceso, ¿no? Entonces vemos reconocido el tema esto de que el producto es necesario que vaya entrando en el mercado. La estrategia básica es ¿y cómo metemos al producto en mercado? Y ahí vemos de una manera simplificada si pensamos que nuestro producto va a ser aceptado, lo metemos con un precio alto y luego, a medida que la demanda se vaya consolidando, vamos bajando progresivamente el precio. Otra excusa es decir, lo metemos con un precio alto, ¿sí? Porque necesitamos recuperar sobre todo los costos de lanzamiento y los costos iniciales, la inversión inicial. Entonces necesitamos de ese, llamémosle, shock de ingresos, y una vez que estamos más consolidados o que la gente ya lo entendió, lo vamos reduciendo sucesivamente porque ya estamos en una etapa de crecimiento y consolidación. También se llama, fíjense, estratégica de descreme, o las palabritas americanas que siempre aparecen en los libros, es skimming, ¿no? Es decir, es como ir descascarando el precio de un mayor a menor. Y la otra alternativa es exactamente la inversa. Por ejemplo, decir, nosotros necesitamos introducir el producto, necesitamos que la gente lo conozca y lo tratamos de imponer con precios bajos, ¿no? Y luego, obviamente, que la gente lo conoció, eso se llaman precios de penetración. Cuando ya llevamos una progresiva penetración en los mercados, vamos subiendo el precio porque ya sabemos que hay una aceptación preexistente. Bueno, un ejemplo que uno puede observar, no es muy recomendable, pero es, por ejemplo, fíjense ustedes con los vinos, ¿no? Sobre todo los vinos de mediana y alta gama. Uno dice, en este vino qué rico que es, lo compró a un valor razonable y al mes, a los 2 meses vale casi el doble. Cuando uno dice en la pucha, era una buena relación precio-calidad, ¿por qué ahora vale tanto? Porque se aplica una política de precios de penetración. Y que también pasa con todas las cuestiones de las redes, digamos, ¿no? Claro. Sí, hasta a veces es gratis, como ahora el nuevo sistema de música que tiene YouTube, que primero es gratis, dice haga la prueba gratis, y ya en la prueba gratis por un mes ya uno tiene que incorporar su tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, para que uno se enganche, primero es gratis, y bueno, ocurre con muchas cosas lamentablemente, digamos, y después suben los precios, o a uno lo enganchan y luego ve cómo la tarifa va subiendo, ¿sí? Llámese, no sé, Netflix, llámese Spotify, llámese cualquiera de esas redes que tienen esta estrategia, generalmente esta estrategia, digamos, ¿no? de hacernos primero entrar, digamos, y una vez que ya estamos en el mercado, digamos, empiezan a subir los precios. Y fíjense, si ustedes compran alguna colección de revistas o de libros, sí, o de novelas, no me digas. Qué buena que está esta novela, es de un premio Nobel, vale 300 pesos, el tomo 1, viene el tomo 1 y el tomo 2 por 300. Y a los 15 días tenemos el tomo 3 solito por 500. Entonces, a ver cuál es. Ya estamos, esto también es otra cuestión totalmente. Los muñequitos de Star Wars también. No hablé de eso, casquitos y todo lo demás. Las primeras entregas son, y después viene el casco no sé de qué, o una máscara no sé de qué cosa, que también. Bien.
Bueno, esto también lo tiene que pensar para sus productos, digamos, o para sus servicios. ¿Qué estrategia van a usar de fijación de precios para insertarse en el mercado? Bueno, y este es el concepto que ya habíamos anticipado también en Economía 1, que la forma de aplicar el poder de mercado es discriminando precios. Es decir, tratar de cobrar precios distintos a distintos grupos, precios distintos, y esto sí hay que hacer una salvedad, precios distintos de un mismo producto en diferentes momentos, diferentes grupos de consumidores o diferentes mercados, mercados que estratificamos nosotros mismos, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros como empresa productora tenemos exactamente la misma estructura de costos, la misma función de producción y de costo. O sea, trabajamos con costos iguales, pero tratamos de ir imponiendo ingresos distintos. Es decir, la diferencia de precios no se justifican en diferencia de costos. Y ahí podemos trabajar con distintos grados de segmentación, ¿no? ¿Qué es lo ideal si uno tuviera poder de mercado? Juntarse con cada comprador y tratar de regatear, como si esto es propio de algunas culturas orientales, ¿no? Por ejemplo, en un mercado persa, en un mercado turco, no existe el precio, ¿no? El precio, entonces, hay una negociación individual donde el vendedor trata de sacar el mayor precio posible a cada consumidor. Por supuesto, requiere un montón de condiciones especiales. El segundo caso, ¿querés comentar algo más, Silvia? No, acá, si quieren, pasamos a la discriminación que les habló Gustavo recién, discriminación perfecta o de primer grado, tienen algunas características ahí, es la típica, por ejemplo, lo que les decía recién en las subastas o en estas ferias, digamos, donde es común regatear el precio y a cada uno nos terminan sacando lo máximo que uno está dispuesto a pagar por ese almohadón, por esa alfombra, por ese recuerdito, por lo que sea, digamos, ¿no? Le sacan a cada consumidor o tratan de apropiarse de cada consumidor de del máximo precio que puede estar dispuesto a pagar, ¿no? Pero ¿qué requiere? Conocer la curva de demanda, o sea, requiere información y requiere tiempo. O sea, no es lo mismo decir este recuerdito vale 10 pesos a negociar con cada uno de los compradores, ¿sí? Y tratar de sacarle a uno 20 pesos, a otro 18, a otro 15, o sea, hay que ver las caras, las ganas, el tipo, o sea, ya por la ropa si uno está dispuesto a pagar más o menos, de qué nacionalidad es decir, miran un montón de cosas que sería mucho más fácil si uno tiene ganas de hablar, y no, decir, esto vale 10, ¿no? Con cara que uno tiene y negociar a 10 pesos. O sea, requiere información, ¿sí? A través a veces hasta de cosas subjetivas, ¿sí? Y no necesariamente una curva de demanda como nosotros diríamos tradicionalmente, ¿no? Se apropia de la totalidad de eso que se llama el excedente del consumidor. ¿Se acuerdan que el excedente del consumidor, cuando uno compra 10 unidades y el mercado me lo puso a 5 pesos, yo quizás por la primera unidad, por la curva de demanda, no, quizás no. La curva de demanda a mí me dice que por la primera unidad hubiese estado dispuesto a pagar 15 pesos, porque esa primera unidad me genera mucha satisfacción, etcétera, etcétera. Por la segunda unidad, como me genera menos satisfacción, ya estoy menos dispuesta a pagar, no sé cuánto dije, 12 pesos, 15 pesos, estaría dispuesta a pagar menos. Entonces acá en este caso, como cada unidad la voy a pagar, ¿sí? O no sé qué dice, al precio máximo al cual estoy dispuesto a pagar, se apropian de todo ese excedente del consumidor. O sea, el excedente del consumidor pasa a ser apropiado por el vendedor, ¿no? Y la producción aumenta hasta el punto en el cual el precio es igual al costo marginal. Sería parecido la situación de competencia perfecta, digamos, ¿no? Porque en realidad el precio termina siendo exactamente igual, estoy diciendo bien, al costo marginal. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esa era la discriminación de primer grado. Y si vemos los excedentes, acá hay un grafiquito, fíjense, en condiciones, digamos, sin discriminación de primer grado, este mercado estaría ofreciendo costo marginal igual a ingreso marginal, acá,
3 unidades a un único precio, 10 pesos. No me importa quién me venga a comprar, 10 pesos. Listo, o sea, no negociamos, 10 pesos. Fíjense que acá, estas primeras unidades, la unidad 1, yo estaría dispuesta a pagar 12, la unidad 2, 11, y la tercera unidad a 10. Pero como las 3 unidades valen 10, o sea, acá me cobraron 10 pesos las 3 unidades. 10 por 3, ¿se acuerdan esto? Esto sería el ingreso total, acá tengo el costo total, el beneficio económico es 15, pero el consumidor logró apropiarse o tener un excedente de 3 pesos, porque hubiese estado dispuesto a pagarlo, pero como, bueno, me dijo 10 pesos por las 3, y sí, dame las 3 unidades a 10 pesos. Si quieren hacer discriminación de primer grado, yo la primera unidad estaba dispuesta a pagarla 12. Entonces, bien, por la primera 12, miren cuando dice, si llevas una sola 12, pero bueno, por la segunda, pagame 11, y por la tercera, pagame 10. Entonces, en ese caso, el excedente del consumidor, esto que estaba acá arriba, que se lo apropiaba el consumidor, estos 3 pesos, que están acá, se los terminó apropiando, ahora quedó todo en la parte verde, que es el beneficio económico. Los 15, perdón, 3.30, 15, sí, los que tenía acá, a ver, está bien hecha la cuenta, 5 por 3, 15, 30, antes 15. Antes era 15. Y ahora claro, 3 más, ahora tenemos... estos 3 pedacitos de uva. Exactamente. Esto, en la discriminación de primer grado, era, digamos, el ejemplo de manual eran las subastas, ¿no? Entonces ahí uno ve cómo la gente puja y el vendedor va induciendo a tratar de, forzando esa erosión de los excedentes del consumidor de cada uno. Y esto ha tenido una explosión, digamos, masiva a nivel global con las subastas electrónicas. No sé si ustedes la han oído nombrar, pero casi todo está en la web, casi todo se comercializa en la web, y cuando son bienes de determinadas características, el vendedor inicia una puja donde los potenciales compradores van ofertando progresivamente. Y hasta en algunos casos se da la paradoja, si no hay algún tipo de control, que el vendedor se retira del mercado, retira la venta y obviamente obtuvo una información valiosísima. Pero hoy en día la discriminación de primer grado es una cuestión que está muy utilizada en las redes y a veces bastardeada. Bueno, esta es la discriminación de precios de segundo grado, que también se llama discriminación de precios por cantidad. Y esto vemos cómo el consumidor le ofrece, el productor o el vendedor le ofrece al consumidor, obviamente, cambio de precios a medida que aumenta la cantidad. Hace menos de una hora acabo de venir del supermercado. Entonces me dicen que, no me acuerdo exactamente, 1 kilo de mandarina vale 100 pesos y si compro 2 kilos, el precio unitario baja a 80. Entonces vemos ahí un caso que lo vemos a menudo y cada vez más popularizado de lo que es tratar de apropiarse el excedente del consumidor, ¿no? Entonces, inexorable, o sea, está estudiado, la información es asimétrica, uno dice, bueno, ¿cuántas mandarinas tengo acá? 1 kilo 300, 1 kilo 400. Completo los 2 kilos y obtengo el segundo tramo de precio. Entonces vemos que esto, acá en un nivel más macro,
se plantea muy fuertemente con el precio de la energía y sobre todo de la energía eléctrica, ¿no? Pero vemos cómo, o sea, si ustedes han andado por esos grandes centros de consumo de ropa, que dicen que son minoristas y medio mayoristas, dice precio del jean 1.500 pesos, a partir de 10, 1.200. Entonces vemos en la misma vidriera está explicitado porque, claro, nos obliga a conseguir una cantidad mayor. Esto también se aplica con conjunto de bienes, aunque no sean exactamente el mismo bien. Y pregunto yo, ya que hacemos como que estamos interesados, cuando en el caso de la energía, cuando consumo más, me cobran más, ¿no? ¿También sería discriminación de segundo grado en sentido inverso? ¿Sería ese caso? ¿A qué me están incitando a hacer? O sea, no, ahí por eso, ahí hay una mezcla, porque desde el punto de vista racional no sería lógico, porque las empresas no es que quieran vender menos. Claro, por eso. Pero acá juega el otro concepto que está implícito, que es el de las políticas públicas. Entonces, disminuir el consumo. Lo que se busca es reducir el consumo. Y también, desde el punto de vista estrictamente fiscal, aparte de ser un efecto disuasorio de mayores consumos, también, acuérdense lo que pasa en el mercado energético, también que las empresas puedan tomar mayores precios tiene un correlato inmediato, o tendría que tener, con la disminución del subsidio del Estado. Bueno, por eso es... Entonces vemos que, obviamente, lo que pasa en el mercado energético, si no está entroncado con una política pública, no tiene lógica microeconómica. Claro. O tendría lógica en términos de mayor ganancia para la empresa, digamos, y no necesariamente claro. Una disminución de los subsidios por parte del Estado, ni necesariamente, digamos, en términos de reducir el consumo, porque generalmente como son inelásticos, uno, claro, la reducción de consumo que puede hacer a veces no la puede ni manejar, porque no sabe ni cuánto consume una computadora, una heladera o lo que sea, o no puede reducir el consumo para bajar esa mayor escala de la tarifa, cuando uno se pasa de determinado nivel de kilowatt o como se llame, entonces termina únicamente yéndose a mayores, porque es la misma energía de última. Sí, fíjense que hubo tanto escándalo con esto que ahora vamos a ver un concepto que está correlacionado con esto, que también discriminar por cantidad, en este caso específico, tiene que tener en cuenta el factor estacionalidad, que es otra cuestión que se tiene en cuenta en la fijación de precios. Bueno, en esta discriminación salieron problemáticas que tenemos particularmente, sin haber estado ensayado, digamos. No, totalmente. Y que se van a llevar, o se la va a llevar Silvia, para ustedes, para el año que viene, para política. Y de norte. Bueno, acá, de los paquetes. Sí. Y acá tenemos, esto también, lo de arriba puede tener que ver, o tiene cierta similitud, con una suerte de discriminación de segundo grado. Pero acá no se trata de vender más de un bien, sino de agrupar, por eso se llama paquetes, ¿no? Bundle en inglés, conjuntos de bienes y servicios para ser comercializados en forma integral. Obviamente estamos hablando desde el punto de vista del consumidor, normalmente son bienes complementarios, ¿no? Que se necesitan mutuamente. Entonces, uno de los ejemplos más típicos son los paquetes turísticos, que incluyen los pasajes, ya sea terrestre o aéreo, la hotelería, los servicios de recreación en los puntos turísticos, los tours, y
inclusive también los servicios de seguros al viajero. Todo esto, obviamente, las empresas o los grupos los trabajan con distintos niveles de rentabilidad. En algunos casos hay una integración, una suerte de integración vertical entre todas las actividades, en otro caso hay niveles de subcontratación. Pero esto lo ven permanentemente. Uno dice, ¿cómo? Ganan por un lado más, por otro lado menos. El caso más común, más del supermercado, como verán, estamos muy influenciados, es cuando nos dan en un mismo bolsa de nylon, nos dan las marcas, no me acuerdo ahora Silvia, cuáles son, todo eso, Magistral, la botellita de líquido para la cocina, para baño y para claro, los repuestos. Sí. En realidad, nosotros íbamos a buscar uno, pero ya que vino el combo. Vamos por el combo. Y en realidad lo peor de todo eso es que a veces uno saca los precios individuales y resulta que si uno compra los 3 individuales, salen más baratos que los 3 que vienen en el paquete ya armado, ¿no? Pero bueno, de vuelta, es lo que decíamos de la racionalidad del consumidor. Uno no tiene suficiente tiempo como para andar haciendo ese tipo de cuentas, digamos, ¿no? Y hay tanta variedad que uno se engancha, digamos, y supone la buena fe a veces del vendedor, dice, no, si me lo puse en un paquete y me está dando esta promoción, debe ser más barato que el paquete completo, ¿no? También pasa con los paquetes con mayor volumen, ¿no? Dice uno, 2 litros de jabón, bien, o sea, que si uno compra los 2 de 1 litro, sale más barato. Hoy sigo trasladando a esta clase la experiencia. La experiencia, esto es empírico, ¿no? Mi señora toma té y una marca, ¿no? Una caja verde, no me acuerdo cómo. Pensé que era la amarillita. Pensé que eran los amarillitos. Dale. No, esto era... Y miro, y el paquete que habitualmente compramos, que son de los 100 saquitos, valía 290 pesos. Obviamente caro. Como que está aumentado. Y al costado veo el de 50 saquitos. Comprando 4. Valía 103 pesos. Entonces, digo, esto no puede ser. Por supuesto, lo llevé a la caja y lo comprobé, efectivamente. El de 50 valía 103 y el de 100 valía 290. Algo totalmente irracional. La discriminación de segundo grado jugando al revés, y esto es por la inestabilidad de precios. 100 me salieron 206 pesos, y si lo compraba en un solo paquete valía 290. Esto hoy Walmart, 14 horas. Y después tenemos los productos informáticos, que esto también dio lugar a nivel mundial a muchas denuncias antimonopolio por posición dominante cuando se querían engañar, cuando determinadas marcas trabajaban con determinados software, ¿no? Este es un tema que todavía está en discusión. Fíjense cuáles son las mayores empresas hoy y van a ver cómo trabajan con este sistema también de paquetes, ¿no? Hoy estábamos hablando, si yo tengo Google como buscador, después me aparece el Google Drive para no sé, transmisión de datos, después me aparece el Google Maps y después me aparece el Gmail que es de Google. Y a veces uno dice, qué bueno que está este paquete, ¿no? Porque en realidad es un paquete que si uno lo usa en sus versiones más reducidas, es gratis, pero es gratis. Buena pregunta, ¿no? Bueno, ¿vieron? Eso es también un aviso parroquial. Miren el nuevo documental que tiene Netflix sobre las redes sociales, ¿no? Cuando a uno le venden algo gratis, dice, es porque uno se está vendiendo. Mírenlo, salió hace 2 o 3 días el documental de, ahora les busco el nombre y después se lo pasamos.
Muy interesante, mírenla porque... Fíjense, por eso, todo lo que hay alrededor de la fijación de precios, ¿no? Y fíjense, este dibujo que está en el medio, ¿no? Cómo a veces, este término lo estamos usando ahora, cómo a veces juega la paquetización, la fijación de precios conjuntos, y cómo en determinadas veces utilizan la despaquetización, ¿no? ¿Cómo es esto? Los paquetes al revés, ¿cómo es? Y bueno, los que tienen un poco más de memoria, antes era impensable un pasaje aéreo sin poder llevar el equipaje, dentro de límites razonables. Hoy en día, la figura del pasaje y del equipaje son dos productos totalmente distintos, ¿no? O sea, uno puede sacar distintos tramos, puede entrar a la página de cualquier compañía aérea, bueno, ahora está todo parado, y va a ver que hay un precio sin valija, un precio con un mínimo equipaje y un precio con una valija razonable. Cuando la despaquetización de lo que era común tiene efectos incrementales muy significativos. Fíjense cuánto hay con esta cuestión. En los proyectos de inversión también pueden ver qué productos pueden vender paquetizados o productos y servicios paquetizados. El otro punto de fijación de precios es un tema también recontra aplicable que lo tenemos todo el tiempo en la vida cotidiana y no nos damos cuenta, ¿no? Las empresas con poder de mercado nos cobran un canon, una tarifa, por utilizar el servicio, por utilizar el producto, y luego nos van cobrando por las distintas cantidades consumidas. Por eso se llama fijación de precio en dos partes, en una suma fija y luego en un cargo variable por cada unidad consumida. Entonces, uno es el costo de pertenecer y el otro es según la utilización. Y vemos cómo esto cambia y mucho, o forma parte de políticas centrales en los servicios públicos. Fíjense, el cargo fijo, y si este menos consumí nada, pero tenía este cargo fijo. O en lo que es más despiadado es sobre todo en la telefonía celular, ¿no? Que nos ofrecen, cada vez nos van cambiando el tramo fijo, y después cuando nos vamos de ese monto preestablecido, los cargos por consumos variables son altísimos. Desde el punto de vista ya más de Veblen, ¿no? De los bienes de prestigio y demás, esto también se aplica muchísimo en los clubes, ¿no? Que los clubes, o los clubes esos muy elitistas, acá vemos por ejemplo el tema del golf, cobran un canon inaccesible para restringir el ingreso a determinada élite, y luego cobra cargos variables que generalmente son altos, pero el costo de entrar, el costo de pertenecer es altísimo, ¿no? Esto también lo vemos con las tarjetas de crédito que los bancos nos promocionan. Si nos ofrecen una tarjeta un poco mejor y demás, o con alguna característica extra, después tenemos que ver el cargo fijo de renovación anual, y ahí vamos a ver esta política de fijación en dos partes que es obviamente muy aplicable. También los invitamos a buscar en la vida común cuántos casos de esto. Entonces vemos cuántas variantes, cuántas cuestiones hay alrededor de la fijación de precios, ¿no? Cómo esto es la fijación de precios en la realidad. Bueno, y acá mezclamos dos cosas. Mezclamos el famoso markup
Y marcamos también esto que las empresas utilizan distintos precios para lo que se llama temporada alta, peak, y temporada baja. Si bien en los libros no figura así, uno dice, bueno, ¿de qué se trata temporada alta o qué se trata temporada baja? Y lo que se trata es sencillamente que las empresas aumentan su margen de rentabilidad. O sea, tratan de sacar y compensar por ahí la caída en las Q del ingreso total, porque en general el costo medio no varía tanto, con una suma en la remarcación. Ustedes fíjense cuánto cuesta viajar un pasaje aéreo cerca de las fiestas o en vacaciones de invierno y cuánto cuesta, bueno, el pasaje aéreo ya es como algo. Y obviamente también la diferencia que hay entre temporada baja y temporada alta, donde las empresas o los sectores económicos tienen una alta capacidad ociosa y marcan su margen habitual de rentabilidad. Pero esto también está jugando, como explicamos, ¿no? La temporada alta y la temporada baja. Y también hay otra variante de discriminación de precios, que esto también se aplica cuando hay poder de mercado, que es para aprovechar un poco distracciones de la competencia o para provocar shocks en la conducta de los consumidores, que son la fijación de precios aleatorios. Y cada vez esto lo verificamos más en la realidad. Cómo nos aparecen de la nada grandes descuentos. Sobre todo cuando han sacado nuestro perfil de consumidor, fíjense en los correos electrónicos que les sirven y uno dice, ¿y esto cuál es? ¿Cómo ahora esto vale? Por supuesto que trabajan más con los bienes de demanda más elástica o con los bienes de demanda de que se puede postergar la decisión en el consumo. El Black Friday, si bien se anticipa, es una... Pero esto normalmente lo aplican mucho las empresas como así efecto de shock, tanto de los consumidores como de los respecto de la diferida reacción de la competencia. Y esto obviamente, ¿qué es lo que termina pasando? Que uno nunca termina sabiendo cuál es el precio real de los bienes o de los bienes y servicios. Como si no sé, el sillón de escritorio varía 7.000 pesos la semana pasada, como ahora me lo están ofreciendo en 5.200. Entonces uno dice, 5.200 tiene que ser el precio, y antes era todo marcado. Entonces vemos cómo esto de la fijación de precios aleatorios también es un elemento que ustedes van a tener que determinar en su proyecto, digamos, esta posibilidad, digamos, de discriminar precio por temporada alta, temporada baja en algunos de los proyectos también. Digamos. O sea, ustedes tienen que determinar su estrategia de fijación de precios. Acá ya vimos discriminación de primer grado, discriminación de segundo, si van a determinar paquetes, si van a abrir los paquetes, qué tipo de discriminación pueden hacer por temporada o por fluctuaciones de la demanda en su emprendimiento en particular. Es decir, todas estas cuestiones son las que ustedes tienen que ir mirando particularmente de qué cosas podrían llegar a aplicar dentro de ese emprendimiento en particular. No van a ser, si van a participar de alguno de estos. En los proyectos específicos, casi todos son susceptibles de cierta discriminación hasta ahora de segundo grado. Otros, la cuestión de... Acuérdense que temporada alta y temporada... Acuérdense, no, le digo temporada alta y temporada baja, uno la relaciona temporalmente con el año calendario, y no necesariamente es así. Por ejemplo, quien tiene el proyecto de una cancha de básquet
que temporada alta y temporada baja son las horas de la noche y las horas de la tarde, donde los horarios laborales va a haber inexorablemente una demanda menor, estamos hablando siempre en periodo de normalidad, ¿no? Y en las horas no laborales, que es la que la gente destina al ocio, explota la demanda. Entonces vemos cómo no se puede cobrar lo mismo una hora a la tarde que una hora a la noche. Por ejemplo. Porque ahí tienen que mirar las fluctuaciones de la demanda, no la cuestión del calendario, ¿no? O sea, lo que marca esta discriminación es los momentos, sea diarios, semanales, mensuales, estacionales, que afecten o que se ve afectada las fluctuaciones de la demanda. No necesariamente lo que me decía Gustavo es alta o en verano, o sea, es una cuestión de calendario, es una cuestión que lo que se está analizando es las fluctuaciones de la demanda. Depende de cada... ya encontré el dilema de las redes sociales. Quería hablarle de la discriminación. Pero, bueno. Dale, no empezamos, yo después te agrego con el grafiquito y eso, dale. Bueno, la discriminación del tercer grado, acuérdense esto de la segmentación del mercado. ¿Sí? Tratar de identificar distintos grupos de consumidores para tratar de cobrarle el mayor precio posible a cada uno. Un tema que había quedado en un slide anterior, ¿no? Nosotros siempre que hablamos de discriminación y que hablamos de fijación de precios, nos estamos refiriendo a un mismo producto, a un solo producto. Porque hay otra forma de discriminar, pero no es vía precios, que es recurriendo a la... Estás buscando el último... Que se aplica, que se aplica siempre al mismo producto, no a diferentes productos. O sea, si se hacen diferentes productos, no habría discriminación de precios, digamos, porque en realidad son dos productos distintos, con dos características distintas. Entonces, acá está aclarado que no debe confundirse discriminación de precios que se aplica a un mismo producto que diferenciación de productos que aplica a distintos productos o productos diferenciados, diferentes calidades, por lo tanto, diferentes precios. ¿Cuál razonable? Fíjense, nosotros hoy casualmente vuelvo, fíjense cuánto da para cortar y cuánto tienen, cómo los invitamos todo el tiempo a verificar con la realidad. Hoy yo verificaba la discriminación de precios cuando miraba 2 tarros de dulce de leche. Y uno decía 104 pesos y otro 134, y parecían el mismo. Pero uno decía una palabrita que era tipo colonial. No me pregunten qué es tipo colonial, pero vemos cómo para aumentar los precios se utiliza fuertemente esta estrategia de diferenciación de productos, ¿no? Y cómo inclusive algunos crean una gama super elite, volvemos a Veblen, para crear un producto, pero eso no es discriminación, sino es diferenciación del producto. La discriminación del tercer grado, que tal vez sea la más común, pero la menos conocida, porque nos la hacen solapadamente, es cuando se cobran diferentes precios en diferentes mercados. Obviamente. Sí, dale, Silvia. No, para un mismo producto, acá está nuevamente aclarado. El mismo producto, ahí está reiterado, ¿no? Entonces la empresa obviamente debe tener poder de mercado y debe ser capaz de separar esos diferentes grupos de consumidores, ¿no? Obviamente, para esto están los estudios de mercado, la investigación de mercado, ¿no? Para estratificar y ver cómo aplicar precios distintos. Obviamente, ¿cuál es? Porque acuérdense, estamos hablando del mismo bien, que para la empresa tiene el mismo costo. ¿Cuál va a ser el elemento diferenciador a la hora de discriminar? Obviamente, la distinta tolerancia, la distinta sensibilidad
que tengan los distintos públicos frente a los cambios de precio. ¿Cómo se llama esa sensibilidad frente a los cambios de precio? Obviamente, elasticidad de precio. Entonces, el parámetro alrededor del cual gira la discriminación de tercer grado, obviamente, es la elasticidad. ¿Y cuál es la última condición? Que no es menor, obviamente, que tienen que jugar o tiene que estar omnipresente la cuestión de la información asimétrica, ¿no? Que no estén comunicados los distintos grupos de consumidores, por eso la empresa los tiene que separar, y que existan lo que se llama comunicaciones, vasos conductores entre los distintos consumidores, porque va a terminar que los que logran detectar el nicho de precios más baratos terminen comprando ahí, inclusive haciendo una reventa que perjudica a la propia empresa, ¿no? Las filtraciones de mercado. Esto también se llama que no puedan realizar maniobras de arbitraje. Pero obviamente, bueno, esto normalmente no pasa porque obviamente las empresas, sobre todo los grandes grupos económicos, logran mantener estratificados los mercados. Aunque hay que decirlo también, la masificación de la información por medio de Internet ha reducido estas posibilidades. Porque la gente, aún con distintos niveles de recursos, puede acceder a la misma información. Acá tienen la cuestión gráfica, donde tienen dos demandas para dos grupos de consumidores que tienen distinta elasticidad. Si ustedes miran, ya vemos que la curva esta de demanda, ¿sí? Acá está supuesto que fueran dos mercados o dos consumidores distintos. Esta es la demanda de este pedazo del mercado, de este consumidor individual D1. Acá tenemos el D2, ¿sí? Esta es más inelástica, este tiene una elasticidad precio más alta. Entonces, vamos a ver cómo se determina, o sea, qué cantidad va a tener que colocar en cada mercado, porque nuevamente nosotros estamos buscando como empresa, o sea, ¿para qué discriminamos? En este caso, discriminación de tercer grado o segmentación, y para maximizar los beneficios. O sea, no estamos buscando ver si, o sea, conocer la elasticidad. Intentamos conocer la elasticidad para lograr ese objetivo que buscamos, que es maximizar nuestros beneficios. Si nosotros lo miramos en términos teóricos y lo que aprendimos de microeconomía, sería donde el costo marginal se igualaba al ingreso marginal. En este caso, ¿qué va a tratar de igualar la empresa? El costo marginal, porque acuérdense, está aclarado varias veces que el costo marginal es del mismo producto porque es producto idéntico, no es el caso del dulce de leche de dos variedades distintas, aunque la variedad sea el nombre, porque acá tampoco, recuerden que la diferenciación puede ser real o puede ser ficticia o armada por la publicidad, es decir, o por la marca o por esto colonial pega más que poner clásico, ¿no? O sea, pareciera que colonial porque uno pagaría 134 en lugar de 104. Y porque colonial suena como más artesanal, al dulce de leche que hacían las tatarabuelas, no sé a qué sonará en la cabeza de ese consumidor que de racional no tiene nada, y clásico sería... Que lo vendían con la mazamorra al lado del cabello. Claro, qué sé yo, no sé qué es lo que hará, de acuerdo a la importancia de la economía del comportamiento, la importancia de la psicología y todo lo demás, no sé qué hará en el cerebro la palabra colonial contra la palabra clásica. Algo debe hacer, y hace 30 pesos de diferencia, en realidad uno podría decir, ¿no? O sea, 30% del precio. Claro, en precio, después un montón de cosas. Entonces, acá el costo marginal es uno solo, porque es producto idéntico, o sea, el producto es el mismo. Nada más que vamos a tratar de ver qué cantidad tenemos que colocar en cada mercado tiene distinta elasticidad, porque así lo segmentamos en base a ese criterio en particular, y por supuesto, ¿en qué nos va a influenciar la distinta elasticidad? Y en la variable precio. Por supuesto, pudiendo colocar en el mercado, que es más inelástico, un precio mayor que a ese segmento de mercado o ese segmento de consumidores que tiene una elasticidad precio más alta o es más elástico. Entonces, en términos analíticos, diríamos que la cantidad que va a tener que colocar en esos dos mercados
va a estar determinado por el costo marginal, uno solo, porque el producto es uno solo, donde se iguale con el ingreso marginal, que va a ser la suma horizontal, es decir, este ingreso marginal corresponde a esta cantidad, el mismo ingreso marginal esta cantidad, entonces este ingreso marginal será la suma de los dos ingresos marginales de los dos mercados. Entonces yo sé que tengo que colocar Q1 más Q2, 100 unidades, de las cuales ese costo marginal me va a indicar que voy a tener que colocar esta cantidad Q1 en el mercado más inelástico, a un precio, si ustedes miran acá, el P sub 1 es más alto que el precio al que tenemos que colocar el otro pedazo de la cantidad, sería total, que lo vamos a colocar a un precio inferior. ¿Por qué un precio inferior? Y porque este mercado es más, este segmento del mercado es más elástico. O sea, reacciona, no podemos jugar tanto con el precio, digamos, porque ese mercado reacciona proporcionalmente mayor a las variaciones de precio, lo que sabemos de elasticidad. Entonces, esa sería la forma analítica. Acá, recuerden, un solo costo marginal, porque el producto es el mismo, donde tenemos la diferencia en las elasticidades de las curvas de demanda de cada segmento de mercado. Lo que va a permitir colocar precios diferentes para el mismo producto en distintos mercados, diferenciándose entre ellos por su elasticidad precio de la demanda. En la práctica vamos a hacer un ejercicio con este tipo de segmentación para ver qué cantidad vamos a vender en total y qué cantidad vamos a colocar en cada mercado y a qué precio los vamos a colocar en cada uno de ellos. Pero será en el próximo capítulo, o en otro capítulo, más adelante. Bien. Estos modelos del mercado imperfecto son los que mayor trabajo analítico desde el punto de vista de fórmulas y uso de las matemáticas demandan y que están disponibles en lo que es la teoría microeconómica avanzada. Otros dos tipos de discriminación de precios que también conviene mencionar, ¿no? O en realidad podemos poner discriminación, pero podemos utilizar también fijación. Es lo que se llama la discriminación de precios predatoria, ¿no? ¿Y esto qué significa? Cuando las empresas tienen poder de mercado, ejercen ese poder de mercado tratando de cobrar el mayor precio posible. Esto es lo que vimos. Inclusive vimos tratar de cobrar el mayor precio posible en distintos segmentos del mercado. Pero en algún momento también las empresas pueden tratar de, aprovechando su poder de mercado, ofrecer bienes y servicios a precios menores a los habituales de mercado. Paradójicamente, menores inclusive a sus costos, para evitar, se llaman precios límite que imponen, fuerzan hasta abajo un precio para evitar el ingreso de nuevas empresas. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablamos de mercados contestables? Los mercados contestables eran mercados que parecían monopólicos o imperfectos, pero según algunos teóricos no eran así porque mientras había competencia. Acá vemos exactamente el efecto inverso. Y esto no solo es la aplicación de precios predatorios, no solo se da para evitar ingresos de nuevas empresas, sino lo que es mucho más grave, y es una cuestión realmente seria, desde el punto de vista ya de exigencia de política económica, los precios predatorios se aplican para evitar la supervivencia de las empresas existentes. Entonces vemos cómo esta cuestión es una cuestión de Estado, ¿no? Un ejemplo de esto que acá no se menciona, por ejemplo en Francia, que es un caso muy de manual, están prohibidos los grandes hipermercados dentro de los centros urbanos. Si yo quiero ir a comprar a un hipermercado, tengo que irme 10, 15 kilómetros del centro de la localidad. ¿Por qué? Porque el poder de mercado que tienen los hipermercados, valga la redundancia, esa famosa economía de escala por compras cada vez mayores,
les permiten, obviamente, vender a los precios que consumidores, perdón, que empresas no tan poderosas no pueden. Inclusive, ¿qué paradoja se da? Esto está prohibido, ¿no? Es vender por debajo de los costos. Obviamente, cuando uno entra al supermercado, puede encontrar unos productos que están realmente en muy buen precio y hasta se cuestionan si no están debajo del costo. Pero las empresas, ¿qué hacen? Mientras voy llenando el carro, me van vendiendo productos donde tienen una rentabilidad exuberante. Esto en comercio internacional, fíjense que también ha dado disputas entre países, ¿no? Por los niveles de proteccionismo, por hasta dónde se están tocando precios límites, porque si el Estado apoya a una empresa de un lado, esa puede exportar en condiciones más ventajosas, y como hoy en día está ocupando un lugar importante en la agenda, va desde hace bastante tiempo esta palabrita, ¿no? Pero bueno, síganla averiguando ustedes, que es la cuestión del dumping. Dumping se aplica tanto al mercado interno como al mercado externo, pero es utilizable como terminología generalizada en esta aplicación de políticas de precios predatorias en el mercado internacional. Y otra forma, otra cuestión, otra discriminación de precios que tiene también una connotación en un mundo globalizado muy importante es la fijación de precios de transferencia. Nosotros vimos las empresas integradas verticalmente cómo van produciendo y van pasando de un sector a otro con mayor valor agregado los bienes que van produciendo. El punto concreto es cuáles fueron los costos en cada una de esas cadenas, en cada uno de esos pasos, y cuáles son los precios que se van cobrando estas compañías vinculadas económicamente, que generalmente son transacciones de tipo de, digamos, casas centrales con subsidiarias o empresas de un mismo conglomerado económico. Entonces aquí esta es una cuestión de una enorme implicancia fiscal. ¿Por qué? Porque las empresas, ¿qué hacen? Obviamente tratan de facturar valores mayores donde tienen regímenes para obtener también ganancias mayores, para obtener beneficios fiscales, donde menos pagan impuestos a las ganancias, van a tratar de vender más caro. Y trasladarle a las subsidiarias, donde tienen por ahí políticas fiscales más progresivas, altos costos para que tengan mayores utilidades. Entonces, estas manipulaciones requieren un control estatal muy fuerte y hoy en día en el mundo implican aprovechamiento de ventajas de miles y miles de millones de dólares, ¿no? Es decir, los estados, sobre todo en nuestro caso la AFIP o los organismos de recaudación, los organismos fiscales de las naciones, trabajan fuertemente en desentrañar lo que pasa con estos precios de transferencia. Y fíjense, acá lo tenemos dibujado de manera simbólica, ¿no? Que ven la misma factura grande y la misma factura chica y el mundo en el medio, ¿no? Y esto es también una cuestión que hoy está en el eje de la tormenta, con nuestros problemas de divisas y demás, que son las maniobras de subfacturación y de sobrefacturación, ¿no? Como a veces se subfacturan exportaciones, por ejemplo, de grano, para pagar menos retención, y a veces se sobrefacturan determinadas importaciones para cargar los costos. Y a veces las que están involucradas son los mismos grupos económicos o
se arma un verdadero entretejido de empresas para realizar estas maniobras. Pero ustedes van a escuchar, o habrán escuchado, cada vez más estas dos palabras: sobrefacturación y subfacturación, que son formas de discriminación de precios, obviamente en favor de los grandes grupos y en perjuicio del Estado. Así de sencillo. Que también se concatena financieramente con el apoyo de los paraísos fiscales. Bueno, también, estoy re nerviosa porque no me sé. Dale, Silvia. ¿Se acuerdan que habíamos visto ya esta filmina, digamos, o esta diapositiva, en la parte de costos, empresa multiproducto, la empresa multiplanta y la empresa de producción conjunta, y habíamos dicho, básicamente, digamos, la idea de economía de multiproducto. ¿Se acuerdan que es la empresa que produce distintos productos y cómo va a lograr maximizar sus beneficios, igualando el costo marginal de cada producto con su respectivo ingreso marginal? Cada producto irá a un mercado con distintas características. Y la posibilidad de aprovechar, digamos, esta idea de economías de alcance, donde a través de la producción de mayor variedad de productos dentro de su estructura productiva, logra reducir los costos. En lugar de fabricar solo pan, hagamos pan, factura, masa fina y tortitas, digamos, que serían las economías de alcance. Y después habíamos visto la multiplanta. ¿Se acuerdan que teníamos decisiones de tamaño y decisiones de localización? La importancia de por qué con distintas, acá tenemos un solo ingreso marginal. La industria automotriz es una de multiplantas en Argentina, que tiene en Córdoba, a veces tienen otra fábrica cerca ahí de Buenos Aires, no sé cuál es el lugar que tienen, ¿sí? Y tenemos distintos costos marginales en cada uno de estos lugares, distintos lugares de localización. La importancia que tiene, uno de los factores que incide que los costos por ahí sean distintos, son los costos de transporte, y la de producción conjunta, cuando de un solo proceso productivo salen productos y subproductos. Entonces ahí tenemos un solo costo marginal, porque es un solo proceso productivo, pero cada producto y sus respectivos subproductos se colocan en distintos mercados, y por lo tanto esos distintos mercados tendrán sus distintas demandas y sus distintos ingresos marginales. ¿Querés agregar algo o paso a la forma gráfica de determinación? El tema de esto, que ya lo vimos antes, que cuando se producen varios bienes de un mismo proceso, la dinámica de los mercados específicos para cada uno impone cambios drásticos en la producción, ¿no? El caso que tengo en la cabeza en este momento es la producción conjunta de petróleo y gas. Como tienen dos mercados distintos, dos lógicas distintas, dos políticas públicas distintas, etc. Pero nada más que eso. Ya tenemos la determinación, ¿cuál lo vamos a ver en práctica? También el caso de aprovechar que una empresa produce varios productos, cuando esos productos están relacionados, ¿cómo puede obligar a la dependencia de la misma gama de productos? Volverlo para atrás, que es otra cosa, que todas las cosas que me van doliendo después las veo la aplicación microeconómica en esto, en economías de alcance. Fíjense todo lo que hay, que se ha venido estudiando tanto tiempo, de el aprovechamiento que hacen las firmas fabricantes de impresoras respecto de la utilización de los cartuchos. Como cada vez más el peso del cartucho equivale a la de la impresora, y cómo se le incorporan tecnologías al cartucho para lograr una dependencia total, ¿no?, del bien complementario. Entonces, si me compro una de una marca, los cartuchos alternativos empiezan a no funcionar. Entonces vemos cómo la dependencia es total. Yo puedo haber pagado un precio razonable por comprar y después quedo cautivo de por vida para utilizar esos cartuchos. Pero bueno, simplemente esto es las economías
de alcance, ¿no? En la economía de alcance se ven como una reducción de costos, básicamente. Produzco varios y en total, como tengo la misma fábrica, los mismos operarios, la misma publicidad, los costos se me reducen. Pero también en esta sinergia que hay entre productos complementarios, esto no solo tiene un punto favorable en la baja de costos, sino en la suba de ingresos por la necesidad obligada de que se vendan, ¿se acuerdan como vimos antes, que se vendan como paquetes? Pero bueno, esto es comentar un poco los gráficos. Bien. Acá los gráficos igual los volvemos a ver en la práctica. Acá tenemos multiplantas, ¿se acuerdan que multiplanta es porque tenemos distintos costos marginales en cada una de las plantas? Decíamos, uno de los elementos centrales en esta, por ahí que justifica esta diferencia de los costos son los costos de transporte, pero tenemos una sola demanda, por lo tanto un solo ingreso marginal. Entonces, en este caso tendremos la suma de los costos marginales, que es lo que tenemos que igualar. La suma del costo marginal de la planta 1 de la planta 2 con el ingreso marginal, que tenemos un solo ingreso marginal, y a partir de ahí sacamos la cantidad, que sería la cantidad de equilibrio para cada una de estas plantas. Es decir, la planta 1 tendrá que producir 1000 autos y la planta 2 1500 autos para maximizar los beneficios en forma conjunto de la empresa en su totalidad con esas dos plantas productoras. O sea, no se maximiza por planta, sería, digamos, sino la maximización de los beneficios es por la empresa en su conjunto, con las 5 plantas o las 2 plantas que tenemos productivas. Y en el caso de producción conjunta, es decir, cuando de un mismo proceso productivo sale 2 productos o 2 subproductos, acá está el ejemplo que les decía Gustavo, de la industria petrolera y gasífera, o de la industria petrolera o de hidrocarburífera que saca petróleo y saca gas, la industria de los mataderos o la frigorífica, digamos, con la producción de carne, cuero, y ahí se me acabó la cantidad de cosas que tienen los animales. Entonces acá tenemos 2 demandas, la demanda del producto A y la demanda del producto B, con distintas elasticidades, distintos mercados, distintos precios, distintos ingresos marginales, por supuesto, y que vamos a tener un solo costo marginal, porque resultan de un solo proceso productivo, y que vamos a tener una suma del ingreso marginal, que va a ser, en este caso se dice suma vertical, porque yo tengo una sola cantidad, entonces esta cantidad genera este ingreso marginal en este mercado, más el ingreso marginal que genera en el otro mercado, tengo el ingreso marginal, está un poquito desprolijo el dibujo, tengo un solo ingreso marginal, que es la sumatoria para cada cantidad de los ingresos marginales del mercado 1 y del mercado 2. A esa sumatoria vertical, en el caso anterior habíamos visto que era horizontal, voy a igualar, entonces, al costo marginal. Entonces digo, vamos a tener que producir de mi proceso productivo, ¿sí? No sé, pasar por el matadero 1000 vacas. Queda feo el ejemplo, digamos, y más si hay alguna vegetariana o vegetariano o vegano, estaríamos peor. Entonces decimos, esa cantidad va a ser colocada en el subproducto, vamos a suponer que el B, la demanda B sea el subproducto, al precio B, y el producto principal se va a colocar al precio A. Igual vamos a hacer un ejemplo en la práctica para ver cómo se determina, digamos, qué cantidad sería y a qué precio venderíamos el subproducto, si fuera un subproducto, y el A fuera un producto principal. Ahí terminamos. Esperen que Bueno, dejo de compartir. hasta ahí. Esperen que... Bueno. Ahora sí nos podemos despedir. Antes que se corte la luz y esto no se pueda grabar, les dejamos la última parte, entonces, que necesitan básicamente para hacer el estudio de mercado que tienen que hacer para a su proyecto de inversión en publicidad. ¿Bien? Y ahí den rienda suelta a su imaginación y vean cómo estas cuestiones de economía aplicada la encontramos en nuestra vida cotidiana. Y reformulen todo el tiempo, y algo de esto nos va para el proyecto, y esta se aplica, no se aplica. A la imaginación y a la aplicación de estos conceptos económicos, ya no del plano estrictamente teórico, sino del plano de la economía aplicada, de la economía de la empresa. Bueno, con esto terminamos. La próxima charla seguramente será corta, será un poco de cuestiones de riesgo, incertidumbre,
después, o capaz después, hablar del mercado de los factores de la producción, que particularidades tiene. Estos son los próximos capítulos. Los dejamos.